Hola compañeros y equipo docente, en esta cápsula presentaremos el texto Marginalidad, Etnicidad y Penalidad en la ciudad neoliberal de Loïc Baquan. Baquan es un sociólogo francés que se ha interesado ampliamente en estudiar la desigualdad urbana, la dominación etnorracial, el estado penal y la teoría social. Es característica de este autor una amalgama entre la investigación rigurosa y el compromiso social y político explícito. Fue estudiante y posteriormente colaborador de Bourdieu, razón por la cual en gran parte de su trabajo adapta los conceptos propuestos por este como el de espacio social, el campo burocrático, poder simbólico y hábitus. Los estudios que enmarcan el texto de esta revisión se dieron a finales de los años 80 cuando Bauman decidió realizar un estudio sobre la desigualdad social en un gueto de Chicago, para el cual como lugar de observación se inscribió en un gimnasio de boxeo situado en un barrio degradado de mayoría afroamericana. Este texto se da en una conferencia en la cual el autor hace un llamado a la interdisciplinariedad, haciendo una invitación a una lectura generativa y transversal con la finalidad de que de forma colectiva se puedan extraer los beneficios tanto teóricos como empíricos de relacionar los temas de las clases sociales marginales, las etnias y razas, y las políticas penales para poder, mediante la integración de estos análisis, cómo el Estado neoliberal funciona estratificando y castigando la marginalidad. Entonces, el autor en este texto realiza un mapa analítico del programa de investigación que elaboró en sus 3 libros, estudiando en el primero la relación clase, raza, etnia, en el segundo la relación Estado-clase y en el tercero la relación Estado-raza. De esta manera, se conforma una pirámide clase-raza-Estado, de la cual se extrae la triada de la fragmentación de clase, la división étnica y el forjamiento del Estado neoliberal en la ciudad polarizada, con el fin de explicar la producción política, la distribución socioespacial, la gestión punitiva de la marginalidad que hace el Estado a través de la unión de políticas sociales disciplinarias y una justicia penal neutralizante. Si bien el autor no define explícitamente el concepto de violencia, a partir de los conceptos que relaciona en esta pirámide, se entendería la violencia como la producción y penalización de sujetos marginalizados por parte del Estado. Entrando entonces en sus investigaciones, en el primer libro trata el fenómeno de la marginalidad avanzada. Parte diciendo que el Estado juega un papel fundamental en la producción y distribución social y espacial de la marginalidad urbana, lo cual lo empieza a estudiar a través de la polarización socioespacial que se genera en las metrópolis postindustriales. Entonces, la marginalidad avanzada refiere a algo que no es residual, cíclica ni transicional, sino que está orgánicamente relacionado con los sectores más avanzados de la economía política contemporánea y en especial a la financialización del capital. Entonces Waquan empieza su investigación analizando, por un lado, el desmonoramiento del gueto negro americano por cambio de políticas estatales de la mitad de los 70. Esto generó que se pasara desde un gueto negro comunal, que si bien había una confinación, también tenía una identidad y una dinámica de protección de la propia comunidad, se pasa a un hipergueto, en el cual ya no está esta comunidad, solo hay un territorio de desolación, donde se genera una exposición a una inseguridad en todas sus formas, sea social u económica, debido a una desintegración de la red de instituciones del gueto. Por otro lado, al analizar lo que sucede en Francia, también ver una descomposición en los territorios obreros. Aquí sí se generaría un anti-gueto, donde habrían distritos que sufren una contaminación simbólica referido a un pánico o una guetización. En consecuencia, no se nos tendrían estos beneficios paradójicos de guetización que se mencionaron anterior como una organización o una identidad de la comunidad. A pesar de que tienen estos dos fenómenos características diferentes, en conjunto implican una emergencia de un nuevo régimen de pobreza, el cual es alimentado por fragmentación del trabajo asalariado, reducción de la protección social, más una estigmatización territorial, entendiéndose esta última como la denigración espacial de barrios relegados, afectando a la subjetividad y a los lazos sociales de sus residentes, así como las políticas de Estado que les dan forma.
El segundo punto, lo que trata el segundo libro, sería la contención punitiva de la pobreza, em, y que se refiere al lado de la pirámide que relaciona al Estado y la clase. En este sentido aparece la pregunta, ¿cómo maneja el Estado la marginalidad avanzada que este mismo ha impulsado? El Estado opta por la penalización, la cual tiene una función de neutralización y no de rehabilitación. En este sentido, el Estado, en vez de haber socializado o medicalizado a esta emergente pobreza, opta por penalizarla. A partir de esto, se configura un Estado centauro, liberal en lo alto de la estructura de clases, hacia aquellos que poseen el capital cultural y económico, pero pasa a ser intrusivo y vigilante abajo, cuando se trata de reprimir las turbulencias sociales generadas por la normalización de la inseguridad social y la profundización de la desigualdad. En este sentido, el Estado buscaría reafirmar su autoridad a causa de haber renunciado a su deber de garantizar tanto la protección social como económica. En este punto, Pacuan habla de una doble regulación a los pobres, a través de dos políticas. Por un lado, el workfare, que se contrapone al welfare. El welfare, que consideraba la seguridad social y las políticas de bienestar como un derecho, se pasa al workfare, que condiciona esta ayuda a, a conseguir un trabajo precarizado. Por otra parte, está el prison fare, que es una política penal expansiva, donde el castigo tiene una función de neutralización. En base a esto, eh, el autor menciona esta sucesiva expansión del brazo penal del Estado como un componente constitutivo del neoliberalismo, y no como un error. El Estado refuerza y distribuye un aparato de vigilancia judicial y carcelario para detener desórdenes causados por la inseguridad social que este mismo instala. Aquí aparece el concepto que Bauman denomina pornografía de la ley y el orden, que usa el Estado para reafirmar su autoridad y su legitimidad, luego de haber renunciado a sus deberes de protección social. Estas dos políticas mencionadas anteriormente, el workfare y el prison fare, están centradas en áreas urbanas en decadencia y abandonadas, donde además se ve exacerbada con el componente de la racialización. Ya entonces al tercer libro, los dos elementos anteriores, la marginalización y la condición punitiva, se ven entonces estimulados y reflexionados por una especie de división étnica. Primero que todo, mencionar que Bacant entiende la raza como una etnicidad denegada, vale decir que nace de un principio de estratificación y clasificación que estipula una gradación de honor en base a una característica sociocultural, que esto supuestamente estaría basado, o sea, pretende ser basado en una especie de naturaleza. En consecuencia, habría un clivaje etnorracial que lubrica e intensifica la penalización. Así, la racialización y la penalización operan al unísono para reproducir marginados y excluidos del Estado. De esta manera, el Estado penal moldea la raza como una modalidad de clasificación y estratificación al asociar negritud con peligrosidad y al dividir población afroamericana con una gradación judicial. De esta forma, la raza se configura como un delito cívico. La categorización racial y la asociación judicial producen marginados estatales, los que son aún más rebajados, pues ambas están estrechamente relacionadas. Este clivaje anterior conlleva entonces a un hiperencarcelamiento, se concretiza en ese hiperencarcelamiento, en donde se genera una extrema selectividad en la penalización, de acuerdo a la posición de clase, la membresía étnica o el estatus cívico, y aparte del lugar de residencia. Fenómeno que es característica constitutiva y no un atributo accidental, como dijimos anteriormente, de la política de administración punitiva del Estado neoliberal. En base a lo anterior está el material complementario, que sería el documental Enmienda 13, que hace referencia a la enmienda que significó el fin de la esclavitud. Esto implicó la liberación de la población negra en términos formales del ser esclavos, pero no un cambio sobre su contexto económico y social, por ende siguieron siendo pobres y racializados. Esto, sumado
a que la enmienda 13 pone como cláusula la excepción de poder ser esclavizado si se es criminal, serviría como punto de partida para pensar de qué manera la subjetividad negra marginalizada empieza a ser históricamente penalizada y encarcelada. Esto a causa de esta misma marginalización. Por esto mismo, en base también a este material, nos surge la pregunta si es que bastaría para los sujetos racializados con acceder a las altas esferas de clase socioeconómica con objeto de librarse de esta estratificación y clasificación etno-racial que genera el Estado. Por otro lado, también nos surge la duda si podemos plantear los planteamientos, valga la redundancia, del autor a nivel nacional. ¿Es plausible pensar en una simbiosis entre racialización y penalización en nuestro contexto chileno? Y por último, también pensamos en base al rol del Estado. ¿Cuál crees que sería el rol o la agencia de las personas ante este fenómeno? Con esto finalizaríamos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que las preguntas les guíen y podamos discutir en la clase de mañana. Nos vemos.